Hoy es un día histórico, debería de ser feriado y de descanso de asueto. A partir de hoy, chicos, revisen sus libros de historia de la SEP, porque si no viene marcado un día como hoy, el día en que Taylor Swift al fin saca su versión de Fearless, es que no sé cómo tratará otras menudencias y eventos menos importantes como la Segunda Guerra Mundial o la independencia de México. Ok, se me nota muchísimo que soy fanática de Taylor Swift, seguramente ya lo habré dejado caer en más de un video, pero reflexionando que hoy sale Fearless, la versión de Taylor, dije, ¿por qué no hablar del documental Miss Americana? Que como siempre, mi Taylor Swift ya dejando sus pistas y sus mensajes escondidos, que por cierto el documental pueden encontrarlo en Netflix, y ya desde el título nos dice unas cuantas de cosas. La primera es que antes de ver el documental te da alusión el título Miss Americana a su canción Miss Americana and the Heartbreak Prince, canción que está en el disco de Lover, la cual utiliza como analogía una escuela preparatoria, cómo funcionan las cosas ahí, pero analogía del mundo real, cómo funcionan las cosas fuera del mundo de la preparatoria, y con un tono más feminista, que es lo que viene manejando Taylor ya desde hace un par de añitos. Pero a simple vista es lo que te deja caer el documental, nada más ver el título. Pero una vez que lo ves te das cuenta que Miss Americana hace un poco a la ilusión de algo que incluso Taylor empieza explicando. Y es que durante toda la duración de Miss Americana podemos ver partes de la trayectoria de Taylor Swift y momentos importantes de ella, tanto de manera profesional como personal. Y les digo, el documental inicia Taylor diciendo que pues que ella siempre fue como la chica buena, que esa era como la imagen que ella quería dar de cara al mundo, y es una constante que va surgiendo a través del documental, es decir, ciertas cosas que ella no hizo en su momento por tener buena imagen, y también es un poco el cómo cierra. Que ella tenía que ser la señorita buena, la chica buena, la señorita perfecta, la Miss Americana. Entonces ya a partir del título, una vez que has visto el documental puedes relacionarlo más, y me parece un documental muy interesante, incluso si no te gusta su música. Es más, yo creo que especialmente si no te gusta la música de Taylor Swift, porque igual no la has escuchado bien, o porque tengas cierto odio, porque hubo una época en la que todo el mundo la odiaba, y fue una moda echarle de todo cuando había gente que pues seguramente no se habrá escuchado más de 3 canciones de Taylor Swift. Y es una buena manera de conocerla como artista, conocerla como persona, al menos lo que ella nos deja ver en el documental, claramente. Todas esas cosas que los artistas a veces se callan por miedo de que la gente deje de apoyarlos, por miedo de lo que su disquera vaya a decir, sus fanáticos, la prensa, todo el mundo. Y lo vemos desde el punto de vista de ella, pero me imagino que es algo que sufrirán cientos de cantantes, actores, deportistas, gente que igual tiene una postura muy arraigada, ya sea política o religiosa, y no lo dicen por temor al qué va a decir la demás gente, cómo va a reaccionar el resto del mundo. Y claro, como lo mencioné, Taylor Swift desde un tiempo para acá ha tomado una posición más feminista, ya defendiendo más sus creencias, lo que ella opina. Y hay algo muy interesante que establecen en el documental, que es cómo es la industria de la música para las mujeres. Cómo es que una mujer tiene que reinventarse cada cierto tiempo, cada 2 años, mientras que los artistas masculinos no se ven tanto en esa obligación. Y bueno, sí que hay muchos artistas masculinos que sí buscan ir cambiando su estilo, como un poco Bruno Mars, The Weeknd, que no tiene una carrera muy larga, pero que se nota que hace la luchita, vaya. Pero por ejemplo, si comparas la carrera, por ejemplo, de Ed Sheeran, que es buen letrista, a nivel pop es buen letrista, y con Taylor Swift, o sea, te das cuenta que Ed Sheeran no se ha reinventado con los años, sigue siendo el mismo, y está bien porque bueno, es algo que le funciona. Yo personalmente aquí quizá un poco sea algo malo,
Pero a mí siempre me ha gustado que los artistas, a pesar de que conserven como, no puedo decir que su estilo, pero que conserven su esencia de alguna manera, pero no me agrada que suenen igual en cada disco. Me gusta que se reinventen, pero no suenen artistas mujeres, en mi defensa. Es algo que me gustaba mucho de Coldplay, incluso de los Jonas Brothers, que podrán decir lo que quieran de ellos, pero cada disco de ellos suena diferente. Les funciona una fórmula y no se van con la misma. Y Taylor Swift así ha sido con su carrera. De hecho tiene, esto no se ve en el documental, esto es conocimiento mío de tantos años de fanatismo, pero Taylor Swift tiene diferentes eras. Está la era del country, que puede decirse que es la era más larga, porque abarca no 3 discos en sí, sus primeros 3 discos, porque Red sería su 4º disco. Los primeros 3 discos, Taylor Swift, Fearless y Speak Now, es como una era. Red también es country, pero ahí ya se está viendo lo que sería el pop, ahí ya está saliendo a relucir, pero Red es casi como una era sola, porque ya ahí se le ve un estilo diferente que se le veía antes en sus antiguos 3 discos. Luego tenemos la era de 1989, luego la icónica era de Reputation, luego Lover, que no, no vivió mucho, y ahora la era de Folklore y Evermore. O sea, Taylor Swift se reinventa cada año, cada vez que saca disco, hace una era, como la llamamos nosotros, y se va... Toda su publicidad, la forma en la que se viste, su música, todo va con un mismo estilo nada más. Y eso es algo a lo que ella hace alusión. Que es decir, ella, me imagino que se reinventa porque le gustará experimentar. Porque ella es la industria de la música y ella puede hacer lo que quiera. Ella puede hacer reggaetón en lo que a mí concierne. Ojalá que no, pero si lo hiciera, pues a lo mejor yo la apoyaría porque soy fan. Pero ella es la industria musical y me imagino que le gustará porque tiene el talento para reinventarse, pero ella en sí siente que debe de hacerlo porque las artistas femeninas tienen un corto tiempo de vida, porque mucha gente se va más con la imagen de la artista, porque hay artistas que tienen su One Hit Wonder y pasan de moda, y si se fijan, eso suele pasar mucho con artistas mujeres. Por ejemplo, ¿dónde está Carly Rae Jepsen? ¿Dónde está Meghan Trainor? ¿Dónde está Madonna? O sea, las artistas tienen que estar constantemente reinventando, actualizando su música, y eso es algo que deberían de hacer todos los artistas, o no tendría que hacerlo ninguno. Pero la industria es como más exigente por el lado de las mujeres, por los hombres también, obviamente. Pero si se ponen a analizar, especialmente en el pop, si se ponen a analizarlo desde el aspecto pop, realmente búsquense, ¿no?, artistas masculinas y artistas femeninas, y se darán cuenta que muy pocos van experimentando y van intentando encontrar nuevas formas de retener a su público o de llegar a más público con la música que ya están. Por ejemplo, Jason Derulo canta muy bien, baila muy bien, pero si se fijan, la diferencia entre sus discos no es tanta. No es alguien que se reinvente, tiene talento y está bien, pero no es alguien que se reinvente tanto. Por ejemplo, Dua Lipa, por ejemplo, si escuchan sus antiguas canciones que eran más como EP, no eran como discos 1000% formales, se darán cuenta que sí suenan diferente al Future Nostalgia. O sea, sí se ve esta necesidad más de reinvención por parte de las mujeres, y es algo que no lo había notado. Sinceramente no me había puesto a pensar en ello, yo solamente me dedicaba a disfrutar el contenido o apartarlo de mí, dependiendo si me gustara o no, y me pareció algo muy interesante que eso lo diga alguien, o sea, que alguien que está tan en la cima tenga esa preocupación. Porque, por ejemplo, puedo entenderlo de alguien como, qué sé yo, Olivia Rodrigo, que es alguien que está emergiendo, que ha tenido un hit que está muy padre, Driver's License, pero que de repente la chica que está en el top, porque, ahorita está en el top en el momento en el que se grabó el documental, que es más o menos por el momento en el que ella estaba grabando el disco Lover, pues, a ver, había salido Reputation, no venía de ganar muchos Grammys porque fue muy ignorada,
pero estaba en un buen momento a nivel musical. Y, o sea, que alguien que esté tan arriba tenga esa preocupación, no sé, los humaniza más de alguna manera, porque te hace ver que es una persona que está consciente de lo poco o lo mucho que puede durar su carrera, y me pareció triste, me pareció algo triste, la verdad, que sí, obviamente, ¿verdad? Entre más estás en la cima, pues más fea es la caída, como bien se dice. Pero me pareció curioso que alguien como Taylor Swift se preocupara por dejar de ser relevante, cuando ya tiene una carrera de bastantes años y le ha ido muy bien. Personas, por ejemplo, incluso todavía te lo creo de Ariana Grande, que es una estrella, pero no está consolidada a ese nivel. O de Camila Cabello, que también ha tenido su hit, pero no está a ese nivel. Y me pareció que la humanizaba mucho. Y realmente todo este documental la humaniza porque te demuestra como sus inseguridades, como el hecho de que la gente la aplaudiera, la aprobara, significara tanto para ella. Y claro, es una artista y es como Campanita, vive de los aplausos. Pero a mí me pareció un documental muy interesante. Obviamente si eres fanático de Taylor Swift te va a gustar mucho, pero si le tienes cierto odio irracional, estaría bueno que se lo vieran, porque te adentra más en su mundo, te hace ver que obviamente no es como la prensa la pintó en su momento, como todo el mundo se vino en contra suya, que eso es algo muy interesante. No abarcan mucho ese salseo, el que tuvo con Kanye West, por ahí anduvo hasta Calvin Harris, Katy Perry, una de las Kardashian esas que fuera de mi casa. Ahí no se adentraron en ese tipo de polémicas, ni siquiera en la que tuvo con Big Machine Records, que por eso hoy tenemos otra versión de Fearless. Me hubiera gustado ver eso, la verdad. Yo sé que este documental era como más a nivel personal, para que te adentraras incluso en su parte creativa, de cómo a veces a ellas de repente se le ocurrían canciones y está con el productor trabajando en ellas, cómo tomó ciertos puntos de su carrera cuando todo el mundo la odió, que tuvo desórdenes alimenticios, lo mucho que significa para ella los Grammys, que eso es de admirarse, que cuando no la nominaron por Reputation, ella no hizo berrinche, ella dijo, voy a hacer un álbum mejor, y sí, para mí Lover es mejor álbum, para mí. Pero es más como a nivel personal y no quisieron tanto entrar en polémicas. Solo que no pudieron dejar unas afueras porque eran importantes para la narrativa de ciertos años de la vida de Taylor Swift. A mí me hubiera gustado ver más de eso, la verdad. Me hubiera gustado que ella misma contara cómo sintió esa traición de Kanye West, porque fue una traición rastrera, por eso Kanye West está vetado de la casa también. Me hubiera gustado que ella explicara, porque en ese momento eran amigos, se llevaban bien, y miren que lo perdonó de eso que le hizo en los MTV Music Awards, que eso es terrible, me da mucha pena verlo otra vez en el documental, me dio mucha pena. Y bueno, yo creo que hubiera estado bien también que ahondara en lo de Big Machine Records, hubiera estado muy interesante, porque es un parteaguas, yo creo, para la música y para el artista, porque Big Machine le quita los derechos de sus canciones, así a muy a grandes rasgos. Taylor tiene problemas con Scooter Braun y se ve obligada a regrabar sus canciones, o sea, pierde el derecho del trabajo de toda su vida. Y eso también hubiera estado interesante que lo mencionaran, porque si está hablando, por ejemplo, en un punto habla de la política y del poder de las mujeres, pues hubiera estado bien que también diera un ejemplo de su propia lucha, no solo la que tuvo, que lo abarcan un poco en el documental sobre acoso sexual, sino su lucha por el trabajo de toda su vida, cómo eso impactó en ella y cómo es que de alguna manera ella lucha contra eso. Hubiera estado padre, la verdad, ver todo eso. No sé qué tanto salseo había en el momento en que se realizaba el documental,
Pero no sé, yo como Lover ya no es de la disquera de, de Big Machine, me imagino que ya no estaba en ella. Entonces, yo creo que hubiera estado padre que pusiera un ejemplo de mujeres fuertes como lo quiere dar en el documental, poniendo un ejemplo de su propia lucha en defender el trabajo de su vida. Pero fuera de que yo quería ver sangre y que soy una morbosa, yo creo la verdad que es un buen documental. Te adentra en su vida, en su forma de trabajar, en los salseos, la humaniza, te hace ver que a pesar de que está en la cima y ahorita está más en la cima que nunca, y en ese momento también le iba muy bien, sigue siendo un ser humano y empatizas, la verdad. Y obviamente si te gusta el trabajo de Taylor Swift, pues ahí aparecen varias canciones de ella para que goces, para que disfrutes. Y bueno, yo ya ha de estar el disco de Fearless ya subido, así que ya voy a dejar de hablar y me voy a poner a gozar. Y bueno, para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre este documental. Y bueno, me voy.